Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos estéis viendo. Hoy estamos de nuevo en un episodio especial de Rompiendo Cadenas, un podcast surgido de alumnos de la Universidad de Hespérides. Y en esta ocasión una colaboración especial con la revista también surgida en Hespérides, Diálogo Espontáneo. Y este es un episodio muy especial para mí porque estoy con dos amigos, con dos de mis mejores amigos. Felipe, con quien suelo llevar siempre este podcast y también suele ser habitual en muchas entrevistas y debates, y mi gran amigo Rasit, al que admiro y es un absoluto placer y un enorme privilegio tener aquí. Para quien no lo conozcan, y vais a alucinar probablemente cuando os lo describa, me gustaría presentaros un poquito de él. Rasit es codirector de Emerging Ventures para África y Caribe en Mercatus Center de la Universidad George Mason, proyecto que lleva junto al economista Tyler Cowen. A la vez también es director de Relaciones Externas del Instituto Juan de Mariana. Y también es Innovation Fellow en Smith Futures, un proyecto de Eric Smith, que es ex CEO de Google. Cofundó Merkle Hedge, una firma de high frequency trading con oficinas en Canadá y Panamá. También fue jefe de regulación de una empresa de criptomonedas en Filipinas. Después fue un director de operaciones en un buffet con sede en Nueva York, especializado en regulación, fintech y criptoactivos. Tiene escritos y análisis que han aparecido en medios como South China Morning Post, The Washington Post, The Guardian, The Telegraph, The Diplomat, Brookings Institution, el Center for Strategic and International Studies y Jamestown China Brief. O sea que es increíble solo esta trayectoria, pero es solo una parte, ¿no? Porque también de la parte también intelectual ha impartido un montón de conferencias a través de muchas instituciones, entre ellas el China Institute, la Universidad de Georgetown, la Universidad de Tufts, la Universidad de las Indias Occidentales. Ha actuado como perito ante tribunales de Nueva York, ha comparecido ante la Comisión de Revisión Económica y Seguridad entre Estados Unidos y China, en el Congreso de Estados Unidos y ante la Cámara de los Lores del Reino Unido. Y si eso no fuera poco, normalmente es muy habitual encontrar a Rashid viajando porque suele viajar constantemente y cuesta mucho normalmente coincidir con él. A veces es más fácil coincidir con él incluso en otros países que en el propio Madrid, donde normalmente reside. De hecho, ha viajado a más de 60 países y ha vivido a lo largo de su vida en cuatro. Y actualmente es compañero también de Hespérides, está estudiando el grado de Derecho. Así que increíble, y aún encima, increíble biografía, y aún encima sé que es una pequeña parte en comparación a todo lo que has hecho. Así que mil gracias por estar aquí, amigo, y estoy muy, muy feliz de tenerte aquí. Y hoy lo que vamos a hablar, que creo que os interesará a todos saber, es sobre el euro digital y con toda la formación, experiencia y la gran manera que tiene siempre de formarse Rasid nos podrá dar mucha luz sobre muchos de los mitos y cosas falsas que se suelen decir y asociar al euro digital. Así que gracias otra vez, Rasid, por estar aquí. Encantado. Bueno, pues tanto Felipe como yo te iremos haciendo preguntas, pero si quieres comenzar explicándonos un poco algo ¿Qué sobre es el el euro euro digital. digital exactamente? Y cuál es la funcionalidad que se supone que va a tener cuando se haga, por ejemplo? Pues, Pues, para empezar, el primer punto es el euro digital como un proyecto. Se presenta el euro digital como un proyecto estatista, dirigista o orwelliano, por ejemplo. Sostengo justo lo contrario. Es un proyecto profundamente liberal, favorable al mercado, a la competencia y al acceso. De hecho, el retail no es un competidor más dentro del mercado. Es infraestructura pública y neutral sobre lo que compiten los actores privados, como un carretera pública como por la que circulan empresas privadas, rebaja las barreras de entrada y permite que un banco pequeño o un fintech, por ejemplo, un fintech europeo, ofrezcan servicios sin pagar peaje a los gigantes ya instalados. Entonces es más competencia, no menos. ¿Y por qué crees que la gente lo ha interpretado al revés? ¿Verdad? ¿Por qué crees que la gente lo ha interpretado al revés? No sé por qué me salen globos ahora. Em,
Normalmente, en mi opinión, los liberales, especialmente los liberales en España, tienen muchos prejuicios sobre la Unión o sobre, Estado, por ejemplo. Pero normalmente es una posición muy raro porque normalmente la gente habla sobre un proyecto muy abstracto, no, CBDCs. Es un proyecto CBDC, pero sí, es un proyecto CBDC, pero hay muchas ideas sobre CBDC. Este proyecto no es random, es un específico reglamento en específico diseño, en específico instituciones, pero normalmente la gente no lee nada. Ellos creen que es un proyecto simplemente abstracto, pero es un proyecto muy concreto. Y por eso es la razón, pero para mí no hay otra razón. La gente simplemente no lee nada. ¿Y nos podrías explicar un poco, de manera que lo podamos entender personas que no entendamos del tema, en qué consiste exactamente ese proyecto? ¿Vale? Entonces, un punto importante. El euro digital ya existe. Es un punto muy importante porque es una idea es una nueva moneda, un nuevo dinero, pero técnicamente solamente es una nueva forma del euro, no es un nuevo tipo de euro. Por ejemplo, em, actualmente tú puedes retirar efectivo de un banco privado. Y este efectivo, billetes, son dinero público, obvio. Y también monedas metal son dinero público. Pero es poco más compleja de esto, porque los billetes y las monedas metal son diferentes tipos de moneda público. Porque los billetes, solo los billetes, son pasivos del Banco Central Europeo y la moneda metal solo pasivos del el tercero en un estado miembro. No es un parte de balanza de Banco Central Europeo. Hay dos tipos de monedas y otro tipo es la moneda, el dinero de banco privada. Dinero de banco privada no es dinero público, es dinero del banco. Es un em, es un pasivo de un banco particular, no es dinero público. So hay dos tipos grandes de dinero en una economía moderna, dinero público y dinero privado. Y actualmente la gente o los ciudadanos solo pueden acceso a un tipo de dinero público, los boletos. También la moneda metal, pero actualmente no poco, no mucho. Son los billetes es solo un ejemplo de dinero público por los ciudadanos. Técnicamente hay otro nivel de dinero, se llama reservas del Banco Central. Y reservas del Banco Central es un tipo de dinero público, de dinero público digital, pero solo los bancos pueden acceder a este tipo de dinero, no los ciudadanos. El euro digital dice, ¿por qué los ciudadanos no pueden acceder a este otro tipo de banco, de dinero público digital del Banco Central Europeo? Y el proyecto dice, sí, ¿por qué no? Entonces, actualmente el uso de efectivo cayó más de 60% hace 20 años y el BCE dice, pues la gente debería acceder el dinero público digital porque la gente normalmente usa dinero digital. Y actualmente la única opción es dinero público físico, los billetes. Pero ¿por qué? ¿Por qué solo billetes?
Entonces, ese nuevo proyecto del euro digital es solamente una opción pública por los ciudadanos acceder el dinero del Banco Central. Solo esto. No es mucho más de esto. Entonces no es un sustitutivo de lo que tenemos actualmente, sino una herramienta extra que podemos utilizar o no en función de lo que nos interese. No, no. Hay mucha gente dice, ah, es un sustituto por el efectivo, es un muy popular mito. Es un mito porque, por ejemplo, si, si puedes leer, em, hay, de hecho, hay un reglamento del Euro Digital aquí desde 2000, Solo, perdón que te ¿verdad? corto, solo para espectadores, todos estos documentos estarán en la descripción disponibles y también a medida que se vayan enseñando también los iréis viendo en pantalla. Y adelante, Sí. Ras. Sí, es una propuesta de reglamento establece de la Comisión Europea desde 2023 sobre el digital. Y si se lee el precepto 6 en este, aquí, dice, em, el euro digital debe ser complementario a los billetes y monedas denominadas en euros y no un sustituto de las formas físicas de la moneda. Es muy claro el punto de esto, pero hay más claro. Este reglamento es Este reglamento es parte de un paquete de reglamentos. Hay tres. Se llama la paquete de moneda única. Y hay otro reglamento aquí. Eh, este reglamento se establece más, es más para reforzar el curso legal efectivo físico en la Unión. En el mismo tiempo, aquí es totalmente un nuevo reglamento para reforzar el uso de billetes y monedas metal dentro de la zona euro. So, cuando la gente dice, oh, es un proyecto para eliminar efectivo, pero ¿por qué? ¿Por qué la gente dice esto? No sé, porque el reglamento dice otro contrario y también la Unión entiende y usa el reglamento para reforzar la uso de efectivo en la Unión. Vale. Sí, En la explicación previa me surgieron un par de dudas porque yo obviamente de tema monetario no controlo demasiado y no tenía ese concepto de diferentes tipos de dinero público privado, que el billete Mm, europeo, la moneda estatal y me gustaría saber eh, qué diferencia tiene el dinero público europeo, como puede ser el billete que estabas comentando, con respecto a la moneda de cada país, o el dinero privado, que entiendo que el dinero privado es la reserva que tienes en el banco de dinero. O sea, cuando usas la tarjeta usas dinero privado, pero cuando usas efectivo usas dinero público. ¿Qué diferencia tiene y en qué afecta al usuario usar un dinero o usar otro dinero? sí, em, sí. Em, Daré un ejemplo con Bizum. Mm. Porque el Bizum es un ejemplo de ¿por qué el digital tenemos Bizum? ¿Por qué no uso Bizum? Vale, entonces, em, em, Bizum es más compleja una transacción de la gente conoce. Entonces, por ejemplo, el Bizum eh, es una interfaz mm, de diferentes partes del sistema de pagos en la Unión o en España y en la Unión secundaria. So, por ejemplo, lo que mueve cuando hace un Bizum es dinero banco comercial. En apunte contable,
un derecho de crédito frente a su banco, no el sistema de pagos, no el Banco Central Europeo. Y cada una de esas operaciones o transacciones se procesa por el módulo en tiempo real del SNCE o el Sistema Nacional de Compensación Electrónico. En España, operado por IBRP, es una empresa, y regulado por el Banco de España. Para liquidarse es diferente. Hay parte de compensación y la parte de liquidación. Para liquidarse, en última instancia, en dinero del Banco Central, en cuenta del Banco de España y a través de TIPS. TIPS es un módulo de pagos dentro del Banco Central Europeo. Y la plataforma de Eurosistema, Eurosistema es todos los bancos centrales dentro del Eurozona, que ofrece liquidación firme y irrevocable en moneda del Banco Central público. Es decir, Bizum no es una alternativa al dinero del Banco Central. Por eso, en el banco ya tenemos Bizum Cerfuta solo. Bizum no demuestra que el dinero del Banco Central sea prescindible, demuestra que es indispensable, porque el cimiento sobre es que Bizum funciona. Y son cosas claramente distintas. Un saldo en Bizum es un derecho frente a su banco comercial, expuesto a su solvencia. El euro digital sería dinero del Banco Central, un derecho directo y sin riesgo como efectivo frente al Banco Central Europeo, como el efectivo, pero en forma digital. Normalmente, para mí, la gente dice, o yo prefiero efectivo. De hecho, defender el efectivo implica también defender el euro digital, porque es la misma idea. Banco es dinero público. Bueno, la diferencia entre uno y otro sería la privacidad, ¿no? Privacidad, otro tema muy, muy común también. Em, hay dos. Hay dos puntos aquí. También en el reglamento, de nuevo, el artículo 13 aportado 6, el reglamento de ley digital, se establece: a efectos de los servicios de pagos en euros digitales, los usuarios del euro digital solo establecerán una relación contractual con los proveedores de servicios pagos. Los usuarios del digital no establecerán ninguna relación contractual con el Banco Central Europeo ni con los bancos centrales nacionales. Y actualmente, o en el futuro, con el euro digital, tú solo usas el euro digital con tu banco privado o con Revolut, con Wise, por ejemplo. Es el mismo sistema de privacidad de actualmente. Y tu banco conoce tu actividad. En el futuro, tu banco Claro, conocerá tu mi actividad. banco conoce, mi banco conoce mi actividad en tanto y cuanto yo use el dinero a crédito, el dinero de mi cuenta bancaria. Si yo saco dinero en efectivo, nadie sabe mi actividad, solo yo y la persona a la que le doy mi dinero en efectivo. Claro, pero tú puedes usar. No hay razón, tú solo puedes No, no, usar eso, el eso, eso digital. me quedó claro ya. Eso Sí, está. pero mi punto es cuando usas tu tarjeta o cuando usas Bizum, Ujú. cuando usas Sí, el digital, eso va a es la ser lo mismo misma esto. idea, misma Sí, idea. sí. Sí. Ese es mi punto. También hay otra parte del reglamento en artículo 35 apartado 4 me parece. Sí. Em,
Establece, entre otras medidas, habrá una segregación clara de los datos personales para garantizar que ni el Banco Central Europeo ni los bancos centrales nacionales puedan identificar directamente a ningún usuario individual del euro digital. Tu banco puede también, pero el Banco Central Europeo, no el Banco Central Europeo, ni el Banco Central Nacional Ujú. puede acceder a tu información personal. Pero también hay un reglamento muy fuerte en la Unión, GDPR, con datos relacionados. Para mí no es un gran riesgo. Sí, está bien con tu tarjeta, tú está bien con el digital. Sí, sí, eso está claro. Sí. El punto de conflicto, digamos, creo yo, con la gente, opinión tirada al aire, porque te digo, no hablo de este tema con prácticamente nadie porque no considero que tenga la suficiente información al respecto como para poder hablar sobre ello y opinar. Bien. Entonces, yo creo que el principal problema que ve la gente que reniega del euro digital es con respecto al efectivo, no con respecto al crédito Ujú. bancario o al uso de tarjeta o al uso de Visum o al uso de Revolut. Ahora bien, me surge la pregunta, Mm. que no sé si lo has explicado ya o no, pero si lo explicaste no terminé de entenderlo del todo. ¿Qué ventaja tiene un usuario como yo, de a pie, con respecto a usar euro digital o usar la tarjeta del banco? O sea, ¿qué diferencia hay? ¿Qué es lo que me va a aportar a mí mejor el euro digital que seguir utilizando mi tarjeta como la he estado utilizando hasta ahora? Para ti, no mucho diferente. Es un punto importante. Para las empresas es diferente porque el coste de tu tarjeta crédito, por ejemplo, es más costoso en teoría que el coste de una transacción con el digital. So, por las empresas, porque tú no pagas el interchange fee de tu tarjeta, solo la tienda, la empresa, los bancos pagan esto. So, por el banco o por el tienda pequeño o grande, es más barato si tú usas el euro digital por tus pagas cotidianas. Entonces, digamos que el euro digital es algo que puede beneficiar más a las empresas. O sea, está ¿Sí? más pensado para beneficiar a empresas pequeñas Sí, más. que a la persona de a pie. Entiendo. Entonces, digamos que para nosotros sería más o menos lo que estamos haciendo ahora de, pues si me apetece pago en efectivo, si me apetece pago en tarjeta, pues sería, pues si me apetece pago en efectivo, si me apetece pago en tarjeta, si me apetece pago en euro digital. Sí, Y para las empresas pequeñas, la preferencia sería que me paguen en euro digital porque es lo que más barato me sale. exacto. Vale, 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 vale. Sí, es más, es un optimizador del mercado, pero para mí es un punto muy liberal, no es un punto Bueno, antiliberal. aquí entiendo el punto de que lo que hace realmente es romper una barrera de entrada para empresas pequeñas porque son costos que se ahorran y entonces se permite, digamos, que con un menor costo pues entre al mercado y empiece a competir con empresas que puedan ser más grandes y con estructuras más potentes. Sí. Hay un punto también sobre efectivo, porque tú conoces. Actualmente en España hay muchas leyes contra el uso de efectivo. No, Correcto. tú no pagas por un bien en más de mil 1.000 euros. euros en efectivo. Tú no pagas Netflix, no pagas Uber, no pagas mucho en efectivo. Pero la gente totalmente siempre argumenta, oh, efectivo es muy importante por mi vida. No es, no es verdad. En- Bueno, no es verdad porque no nos dejan tampoco. Si yo pudiese pagar Netflix en efectivo o si pudiese pagarle al Uber en efectivo, lo haría. Pero no se permite exacto. porque es una plataforma digital y bueno, antiguamente sí que existía, en algunos casos sigue existiendo el contrarreembolso que pagas cuando llega el producto. Pero está claro que lo más cómodo es que te quiten el dinero de la cuenta. También es verdad que
eso ya es opinión personal, es una especie de estrategia para que te gastes el dinero más indolor, porque no te das cuenta de todo lo que te gastas, porque no ves cómo se empequeñece. El billete de 50 pasa a ser dos de 20, uno de 10, no te duele tanto, pero, pero yo creo que sí que la gente que se queja del efectivo es muy importante. Cada vez me están poniendo más problemas para usar efectivo. Yo quiero usar efectivo, no puedo utilizar efectivo en un montón de cosas y lo que están haciendo ahora es intentar terminar de matar al efectivo. Yo creo que así es como se lo toma la gente. Ahora bien, con lo que nos has explicado, queda claro que el euro digital no es un asesino del efectivo, es un complemento. Exacto, es un complemento. Yo, por mi parte, para también que no se lo pregunte Felipe, respecto a las críticas que suele haber, bueno, ya sabes que opino prácticamente lo mismo que tú, Rasid, pero respecto a las críticas que suele haber sobre el control que tiene, el control que puede hacer el Estado con el euro digital, ¿qué podrías aportar para los que tienen miedo de que el Estado vaya a saber absolutamente todo y que rastreen absolutamente todo? ¿En qué sentido es exactamente? En el euro digital normalmente se dice que a partir de que llegue el euro digital, cualquier operación por la trazabilidad que tendrá al basarse en un sistema tokenizado, habrá una trazabilidad constante de quién gasta qué, cómo y por qué. Que habrá a partir de ahora un control absoluto y rígido de lo que gasta cada persona en cada una de sus cuentas. Y que pueden llegar a poner cupos y solo te puedes gastar esta cantidad de euros en este producto porque no es socialmente bueno y ese tipo Mm. de pegas que se pueden empezar a poner. Sí, es un muy popular punto contra el digital. Em, de nuevo, en el reglamento, artículo 24, apartado 2, aquí, Sorprendente la capacidad de memoria que tienes para saberte el artículo directamente, ¿eh? el euro digital no será dinero programable. Muy, muy, muy claro. Em, para mí también este parte es muy extraño, porque en ninguna parte del reglamento, en ninguna parte del dictamen, de opinión, de recomendaciones, de discursos de la Comisión o el BCE, dice es posible de programabilidad del euro digital. No, y de hecho el reglamento es contra, muy, muy, muy concreta. El euro digital no será dinero programable. Pero la gente siempre dice, pero por temas de ideología, de sostenibilidad, de medioambiental, el gobierno será en control de tus gastos. Para mí es muy claro contra, no es un argumento real, porque la propuesta es totalmente contra esto. Y asimismo, si el euro digital em, sería em, programable. Técnicamente, este es contra la idea de curso legal, y es contra la idea de los tratados de la Unión, es contra la idea de bueno, mucha sentencias del el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es, no es posible. Em, para mí no es un muy fuerte argumento porque el derecho, las leyes es totalmente contra esta idea. Para mí no es un riesgo em, en realidad. Creo que con lo que has explicado ya demuestra no solo lo que has dicho sobre que no es programable. El no es programable para los que nos están viendo también implica que no va a caducar el dinero porque no es programable. En ese sentido, no. Porque otra de las cosas que se decía es que, claro, el dinero tendrá fecha de caducidad y te obligarán a gastarlo en X tiempo. Si no es programable, evidentemente no es así. Pero la parte de control, de la parte específica de rastrear cada una de las operaciones y que tengan Eso el lo explico impacto antes, que no al pueden. ciudadano, entra dentro de la programabilidad también, dentro de la propia norma. Está en ese mismo apartado, ¿verdad?
Sí, es muy importante, te recuerdas, técnicamente tú no tienes una cuenta del Banco Central y tú no tienes una cuenta con el Banco Central Nacional tampoco. Solo tú tienes una cuenta de tu bancario, tu banco, como normal, o Revolut o Wise. Em, el euro digital no establece nuevos poderes del gobierno de control. Sí, el gobierno puede controlar tu banco, por ejemplo, Hacienda, por tus impuestos, por ejemplo, pero al euro digital no aumentar este tipo de control de tu dinero. Para mí es sí, actualmente nosotros vivimos en un estado eh, con diferentes ideas de gobernanza actualmente en España, por ejemplo, PSOE, Sumar, so on. Pero el euro digital para mí no es un riesgo de esto. Es la Estado de Derecho de España. Es para proteger contra esta forma de control. Y sin o con euro digital, es el riesgo del Estado en toda parte de la Unión. Pero es un punto de Estado de Derecho, no es un punto de nueva tecnología o antigua tecnología. Pero normalmente. A mi juicio, en este tipo de conversación, el air detail es un chivo expiatorio por los liberales. Hay muchas diferentes problemas en el Estado, claro, pero realmente es un temor contra el sistema de Estado de Derecho en su país, pero el digital no garantizar nuevas control o menos control o más control de su vida. Completamente, pero perdón por aunar más en ello, pero como he oído tantísimos liberales que son compañeros y demás, pero aún así lo han dicho tanto, una de las cosas que suelen decir los más preocupados o exagerados sobre el tema es que vamos hacia es el inicio de un cambio hacia un sistema casi de crédito social tipo chino. Y creo que Mm. ahí tienes mucho que decir, tanto por tu estancia en China y por toda tu experiencia en China, como, como por lo que dice la propia normativa. Así que, para que tranquilizar a la gente que nos está viendo que piensa que vamos hacia el crédito social, ¿qué podrías decir al respecto? Eh, vale. Em, sí, es un punto muy importante, ¿verdad? Estoy de acuerdo. Em, ¿cómo empezar? Ok, vale. Em, ok, arriba y abajo. El BCE. El BCE, por ejemplo, actúa dentro del reglamento, no por encima de él. Por principio de atribución, solo tiene las competencias que se le confieren y ningún le permite programar, por ejemplo, programar dinero. Y sus actos se publicarán sin motivos y los controles del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que anularía cualquier extramitación del BCE. No hay requisito para el secreto, por ejemplo. Pero vayamos a la raíz del miedo, a mi juicio. Se dice que el digital dará a los gobiernos más poder sobre nuestro dinero o nuestra vida. Ese poder, te dije, ya existe. Y no hace falta el digital alguno para ejemplo. La administración tributaria, te dije, accede a nuestras cuentas. El efectivo está limitado por la ley, you know, y interviene en el proceso. La capacidad de vigilar y restringir el dinero ya existe sobre la mesa. Entonces, ¿por qué los gobiernos europeos no la usan más de forma abusiva? No puede les falta la tecnología, sino porque lo impide el Estado de Derecho. Los derechos fundamentales de la Carta, la Constitución, el control judicial
por ejemplo, y ese es el verdadero límite del poder y no ausencia de un soporte técnico. Eh, por eso, em, em, comparar esto con la moneda digital de China, o Yuan digital, y lo que hace peligroso no es tecnología, sino la ausencia del Estado de Derecho de China, que debería retirarlo. Sin tribunales independientes, sin derechos oponibles al Estado, sin protección de datos frente al poder. China es un Estado comunista, no, o fascista, depende de su palabra. Y se compara el instrumento ignorando la jurisdicción que lo encierra. El peligro nunca estuvo en el registro contable, sino en el régimen político que el gobierno. Para mí, España no es China, no solo porque hay diferentes tecnologías en China y diferentes tecnologías en España, no, es una diferente forma de gobierno, es un diferente sistema totalmente. Y los liberales deberían entender esto, sinceramente. Sí, porque normalmente aquí exageramos mucho de lo mal que va a la deriva todo el país, pero por suerte aún estamos a años luz de lo que sería un régimen en Todavía no España. se ha terminado de cargar todo el sistema de derecho. Exacto. Lo están intentando, pero no lo consiguen. Eh, hablabas antes del límite que tenemos en el manejo de efectivo. Como comentabas, no podemos gastar más de 1.000 euros de golpe, no se puede transitar por la vía pública con más de 10.000 euros en efectivo, aunque no sé quién llevaría 10.000 euros en efectivo por la calle, es un riesgo que no creo que muchos quieran correr. Pero me surge la duda, ¿también va a estar limitado el uso del euro digital? Mm. Sí, hay muchas razones por esto, pero por ejemplo en el artículo 16 en el reglamento, em, dice, se establece el Banco Central Europeo desarrollará instrumentos para limitar el uso del euro digital como reserva de valor. Em, muchas razones por esto. Primeramente, sí hay un teórico, hay un riesgo de mucha gente preferirá el euro digital de depósitos en un banco privado, porque el digital es más seguro, por ejemplo, y de hecho es un riesgo de solvencia de un banco privado. Entonces el BCE se establece que nosotros tenemos tendremos un límite de reserva de valor en Aero Digital para, sí, para avoid este riesgo del banco privados de solvencia. Es este punto. Actualmente no hay límite, se establece. Algunos dictámenes recomienda 3.000 euros o 5.000 euros o menos, pero técnicamente no hay número exacto o concreto actualmente, pero sí, será un límite de euro también. Y esto creo que puede responder también a otra de las cosas que se suele decir y que he oído en otras charlas, incluso también emitidas en YouTube. Eh, que una de las pretensiones del euro digital es la eliminación de los bancos intermediarios. De por sí, el hecho de que tenga ya límite ya te hace imposible pensar en que sea una eliminación programada de los bancos intermediarios, de los bancos comerciales en sí. Pero precisamente lo que acabas de explicar explica que no es el caso, ¿verdad? Sí, sí, no es un riesgo en real, porque hay límite de euro digital y es muy extraño, porque el Banco Central existe
para los bancos privados, no contra los bancos privados. Es una idea muy extraña en la cabeza de los liberales. Sí, entonces os dije, tú solo tú puedes usar el digital a través de un banco central también. So, no hay banco, no hay bancos privadas. No hay bancas privadas, no hay euro digital. No hay fintechs, no hay euro digital tampoco. So, sí, el reglamento fue diseñado por solver o solucionar este problema de desintermediación. Y en el reglamento no es un riesgo, en realidad no es un riesgo. Tampoco, asimismo, en los argumentos en contemplación de diseños de este sistema de euro digital, sí, es un riesgo del Banco Central Europeo y ellos dicen, sí, hay límite del euro digital porque avoid este riesgo de desintermediación en los bancos comerciales dentro de la zona euro. Y entiendo que habría un número limitado de euros digitales. ¿O sería como la moneda fiat? ¿Se podría ir creando euro digital en función de las decisiones del Banco Central? Em, Hay dos puntos. El Banco Central creará un límite. So, en este proceso de reglamento, el BCE no puede crear el euro digital sui generis, porque técnicamente en la Unión Europea, el poder o la competencia de política monetaria es una competencia de los colegisladores, el Parlamento y el Consejo Europeo. Entonces, el Consejo y el Parlamento necesitan aprobar un reglamento antes el BCE puede crear el euro digital y también crear nuevos límites del euro digital y de nuevos puntos técnicos. So, entonces, actualmente el proceso es dentro de los colegisladores, no es dentro del BCE. Y también cuando la gente dice, El BCE puede hacer esto, el BCE puede hacer esto". Y realmente no, el BCE simplemente puedo hacer los puntos que los colegisladores aprobar en este reglamento. So, después del reglamento aprobar, es- desde 2023 hay mucho tiempo, quizás 200 años más. Después de esto, el BCE puede establecer eh, el límite específico con conjuntos con el bancos comerciales dentro de la Unión, pero es un proceso de negociación y calibración y diferentes modelos, pero sí, será un decisión muy técnico. Y la manera de usarlo entiendo que sería como un cambio de divisa. Yo tengo euros y los quiero convertir en euros digitales y entiendo que también podría convertir mis euros digitales en euros en el momento en el que yo Sí, quisiera. sí, sí, todos. Es totalmente fungible dentro de todas partes del sistema de pagos dentro del eurozona. Efectivo en tu cuenta bancaria, bueno, dentro de tu cuenta bancaria a- am, hacia euro digital o viceversa y también el digital al efectivo en teoría, a el digital dentro del banco también, sí, todos. Ok. Ampliando la pregunta de Felipe, entonces el funcionamiento operativo sería para el usuario y para los que nos puedan estar viendo. Accedería a su banco comercial, en el que tendría como una opción extra el poder acceder a su euro digital, donde tendría un límite donde podría transferir parte del dinero que tenga ahí operativo en función de sus cuentas y poderlo usar hasta el límite marcado que has dicho que igual 3.000 o 5.000 euros.
Y a nivel operativo, incluso el euro digital podría funcionar como también plataforma de pagos, en mucho de ellos, simplemente usarlo como una especie de contenedor y hacer esos pagos y sustituir, que creo que es una de las funciones de las que aspiraba el Banco Central Europeo, el poder competir también con Visa, Mastercard en los servicios de pagos digitales. Y la siguiente pregunta que creo que se harían muchos es, ¿será embargable también o el hecho, la comprobación propia que tiene sobre el acceso de la cartera hace que sea inembargable o de cara a las autoridades o las autoridades sí que podrían embargar dinero? No sé si eso está especificado. Entiendo que si funciona como un dinero en la cuenta, es igual de embargable que un dinero en la cuenta. Pero si actúa casi más bien como un sustituto del dinero físico, pero en digital no debería ser embargable. A eso voy. Sí, entonces, el digital en este sentido es muy similar a tu cuenta bancaria. Son mismos tipos de funciones, mismos tipos de, por ejemplo, de políticas de ¿qué es? Protección de con capitales blanqueo. Este tipo de leyes también afecta en su cuenta de digital dentro de su banco. So, es el mismo tipo de transacción, el mismo tipo de analista, el mismo tipo de leyes, el mismo tipo de salvaguardadas. Em, esta parte también, es más fácil de efectivo, pero también es mismo leyes como tu cuenta bancaria. Vale, perfecto, sí. Pues yo creo que a mí, por lo menos, me ha resuelto muchas dudas. Muchísimas dudas que no tenía y que me han ido surgiendo a medida que ibas hablando. Y otras dudas que tenía por lo que había escuchado de esta gente que se queja de ciertos aspectos de la moneda porque no se ha leído la regulación y entonces se queja de, digamos, demonios ficticios que se crea a sí mismo. No sé si, Iván, tú tienes alguna otra duda o algo más que quieras comentar, que tiene bastante más idea del tema que yo. Creo que hemos tocado la mayoría, pero aún así, Rasid, seguro que se te ocurre alguno de los temas que más se han tocado. Si hay algún tema más que no hayas explicado que quieras, creo que sería el momento porque seguro que nos surgen más preguntas si sale ahí, pero en base creo que los principales mitos de los que se suelen hablar creo que ya los hemos tocado, que creo que era lo fundamental. Claro, nos podría faltar hablar de los corralitos, pero es que ya está explicado en lo anterior, entonces tampoco es que, o los bloqueos financieros, que son las cosas que suelen decir. O la manipulación monetaria directa, ya los he explicado perfectamente, que realmente al ser un instrumento no afecta aún y que es el propio Parlamento el que decidiría en cómo viene la imposición. Es decir, la forma de la masa monetaria, la que hay en su cantidad, ya viene determinada por las decisiones del Banco Central Europeo, que no tienen nada que ver como un instrumento que se usa en sí, que es el euro digital. Entonces, creo que ese es otro de las medidas que, con este matiz, yo creo que ya queda claro. Los mitos principales creo que están derruidos. Ahora bien, lo que es fácil que quien nos vea muy probablemente diga, dice bien, y eso lo he oído otras veces, lo típico que suelen decir, no, es que ahora se está implementando como caballo de Troya, se van a poner incentivos para que la gente lo use, y después, cuando ya la gente se acostumbre a usarlo, ya sí que llegarán las regulaciones, se quitará el dinero en efectivo y cambiará completamente toda la normativa y toda la naturaleza del dinero. A los que opinan eso, ¿qué les dirías? Em, Yo creo, antes de que conteste Rashid, que no hace falta un euro digital para llegar a ese punto. Al final es lo que comentaba él antes, es una cuestión de el sistema de derecho estatal que tengas, de si se rompe o si no se rompe. Independientemente de que haya un euro digital o no, el punto de ruptura del sistema de derecho puede llegar en algún momento, como ha llegado en muchos otros países en el pasado, y pues se va toda la mierda. Sí, completamente. Pero con nivel generalizado, como la gente intenta decir, aparte de que específicamente cada país mientras tenga su Estado de Derecho, ¿crees que hay alguna posibilidad de que normativamente pueda cambiar el proyecto a eso? em, para cambiar el proyecto, tú necesitas un nuevo reglamento y nueva ley.
Y el proceso de reglamentos en Europa es extremadamente lento y transparente. No me gusta el proceso, pero no es secreto, es muy transparente. Y entonces, en el futuro, sí, el gobierno, sí, ese es el problema, porque el gobierno, ¿qué es el gobierno? No, el gobierno dentro de la Unión no tiene el poder de política monetaria, es solo la Unión Europea, no el gobierno de España, de Alemania, de Francia, pero sí. Sí, sí, la Comisión en el futuro em, bueno, propuesta un nuevo reglamento del euro digital más peligroso. Sí, es más. Pero actualmente este no es el proyecto. Sí, siempre hay un riesgo del Estado. El Estado es un riesgo, es verdad. You know, pero l- normalmente, por ejemplo, en la Unión Europea, normalmente el problema no es un ley secreto, es un ley mal. Y un ley mal no es secreto. Entonces, si la comisión o si la Unión intenta crear un nuevo reglamento más peligroso, nosotros intentaremos esto. Y tú puedes leer esto, tú puedes ver esto, tú puedes, you know, será contra esto. Pero es un diferente problema, es un diferente tema. El proyecto actual del euro digital para mí es muy aburrido. Quizás tú puedes decir es muy inútil, vale, ok, pero no es peligroso. Eh, diferentes problemas para mí con otra gente. Para mí, sí, hay un argumento que dice quizás es inútil actualmente en nuestra unión. No estoy de acuerdo con esto, pero es un argumento Válido. lógico, Mm. válido, pero es programable, no. Es muy vigilancia, no. Es un problema de riesgo de discriminación de los bancos, no. Es un problema de contra privacidad, no. Estos mitos son simplemente falsos. Para mí sí, siempre hay un riesgo con el Estado, pero este proyecto actual no es un riesgo, es honestamente muy técnico, muy aburrido. De hecho, había otros proyectos del BCE y el Parlamento para optimizar el sistema de pagos en la Unión. Por ejemplo, hay un reglamento, se llama MiCA, Markets and Crypto Access. Por ejemplo, los stablecoins, por ejemplo, hay un reglamento de stablecoins de la Unión. Nada, no, liberales no dicen nada sobre este reglamento. O por ejemplo, cuando el BCE cambió el sistema de pagos de más tiempo real dentro del sistema. Los liberales no dicen nada sobre esto. O, por ejemplo, el último año, o el año pasado, cuando el BCE optimizó su sistema de pagos para los fintechs, actualmente puede acceder el Banco Central Europeo directo, antes solo a través del banco privado. Actualmente los fintechs pueden acceder directo al BCE. Los liberales no dicen nada sobre eso también tampoco. Hay había muchos proyectos de sistema de pagos en la Unión, pero este proyecto es solo lo único proyecto contra muchos mitos, muchos mitos. No sé por qué, simplemente es un chivo expiatorio por los liberales en la Unión. Y, pero porque es un tema realmente muy aburrido, muy técnico por la gente dentro del ámbito del sistema de pagos o financiera. Em, so, sí, hay un riesgo en el futuro, sí, pero no es un riesgo secreto.
la duda que me surge, ya independientemente de moneda digital, es precisamente de este posible riesgo futuro, que no tiene por qué ser con el euro digital, sino que puede ser con cualquier nueva idea loca que se le ocurra a la Unión Europea. Es qué sistemas tenemos nosotros como ciudadanos para enfrentarnos a estas ideas de la Unión Europea, porque con el caso concreto del euro digital, sí es verdad que mucha gente ha opinado en contra y se han hecho encuestas y la gran mayoría está en contra y aún así sale adelante. Entonces, si algo sale adelante porque los santos coronas de la Unión Europea le da la gana de que salga, eh, aunque a los ciudadanos de la Unión Europea no nos haga gracia o no queramos que salga, ¿cómo podemos evitar esas cosas? ¿Cómo podemos decir, porque unos reguladores que trabajan en la Unión Europea deciden hacer esto, no queremos que se haga? ¿Cómo podemos luchar contra lo que deciden esos reguladores? No entiendo tu pregunta concretamente. Imagínate que en el futuro los reguladores de la Unión Europea Mm, deciden aumentar ese riesgo que estamos hablando del euro digital, por vale. mantener el tema en el euro digital. ¿Qué herramientas tenemos los ciudadanos para decir no? Nosotros no queremos este riesgo, nosotros no queremos esta nueva normativa del euro digital, nos queremos quedar con la original. Vale. So, dos tipos de respuestas. En la primera respuesta es quizás, em, quizás suena muy raro, pero de hecho, fundamentalmente, los derechos de la Unión es más liberal de los derechos de cada Estado miembro de la Unión. Fundamentalmente. Y hay muchas judicial control dentro de la Unión también. Y el proceso de reglamentos es muy claro. So, por ejemplo, el, en la Unión, el Parlamento de la Unión, you know, el más democracia de la Unión, técnicamente no tiene el poder de propuesta de reglamentos. Solo la Comisión Europea puede propuestar reglamentos o directivas en la Unión. Pero este proceso es muy claro. Hay una propuesta, después de la propuesta es público online en el equivalente de BOE de la Unión. Cada ciudadano, cualquier ciudadano puede leer esta Ujú. propuesta en cualquier tiempo. Actualmente tú puedes leer Sí, sí, online sí. todas las propuestas de reglamentos y directivas de la Comisión. Y también entonces el siguiente punto, el Parlamento, democracia, ¿sí? El Parlamento tiene crear una versión de la propuesta y después de esto, el Consejo tiene crear una versión de la propuesta y después de esto, todos necesitan votar por las propuestas. Y hay muchas partes de esta propuesta donde un ciudadano puede, hablar con tu partido, hablar con los diputados, pero un punto importante, también la mayoría, no la mayoría, pero muchas personas en el Parlamento y el BCE y el Consejo y dentro de la comisión también son liberales. No es un sistema único en antiliberales dentro de la Unión. Es muy más complejo de esto. Em, y os dije que el fundamental derecho primario en los tratados de la Unión Europea son honestamente, realmente muy liberal, más liberal de España, por ejemplo. Entonces, cuando tiene un reglamento de la Unión, normalmente no es un
gran riesgo. La mayoría de riesgos de control es dentro de un Estado miembro. Por ejemplo, en España, con Sánchez. Ese es más riesgo de un reglamento de la Unión. Y para mí, los liberales siempre confusa este tipo de reglamentos. Ujú. Es un punto importante. Mm. Ok. Completamente. Yo creo que es que mucha gente incluso aún no se aclara bien la diferencia entre el reglamento en directiva, cómo se tienen que aplicar, la obligación. Y creo que eso hace que muchas veces se malinterprete lo que realmente hace el Banco Central, el Europeo. Parlamento Europeo y la Comisión respecto a lo que realmente, cómo se ejecutan las cosas, que los sistemas de control que tiene Europa son bastante mejores que los reales decretos que aquí sirven para tantas cosas. Sí, de hecho, hay un gran problema con directivas en la Unión, porque cuando una directiva es aprobado en la Unión, después de aprobación, el Estado miembro necesita transposar esta directiva dentro del Estado miembro. Y cuando, por ejemplo, cuando el Estado miembro necesita aprobar de nuevo esta nueva ley en España, por ejemplo, el gobierno añadir más cosas dentro la ley. Es el término called gold plating en inglés. Pero normalmente la gente dice, la Unión Europea es muy controlada. Pero no. Normalmente es su gobierno dentro de su Estado miembro que añadir más cosas dentro una directiva. So, es un problema de la gente, los liberales que, la gente más liberal, más, más Hayekian, so on, no entiende mucho sobre el sistema de la Unión, de los sistemas de derechos, de derecho procesal de la Unión, derecho administrativo de España, por ejemplo, y confuso todo. Es muy común. Mm. Claro, para los que nos estén viendo, la diferencia entre normativa y directiva es que una es de aplicación directa y la otra que da un plazo de unos 6 meses, si no me equivoco, a adaptar tu propia norma, tu propio reglamento. Entonces, claro, como dices, ahí en gobiernos como el de Sánchez dan pie a que si te obligan a poner A, B y C, ya que estás, F, G, Sí, H, ya no está. importa. También como nota extra recuerdo un vídeo, si no me equivoco, no me acuerdo de quién era, pero también explicaba a la hora del funcionamiento del euro digital, como has dicho tú, será a través de los bancos comerciales y aparte de ser completamente anónimos para la banca central en sí, no lo será para el banco, como es lógico, el banco sí que lo tendrá vinculado a ti, tu alias. Pero incluso habrá una función offline, ¿no? Si no me equivoco, que incluso para Mm, entidades pequeñas ya ni el banco siquiera será completamente... Sí, hay una propuesta por una función online y función offline. Función offline es para mí más interesante. Especialmente es una operación cuando Bluetooth o NFC con tu móvil a un otro móvil en, afuera del ámbito del banco totalmente como efectivo. Eso es dos partes del sistema de euro digital. Y sí, normalmente la gente no dice mucho sobre el euro digital offline, porque no, en este sistema offline, quizás será más límite del sistema online, Eso porque está claro. con el Como sistema el efectivo. como efectivo, con el sistema offline no puede analizar las transacciones, tampoco el banco privado no puede analizar las transacciones. Pero En ese caso, ¿qué funcionaría? Como una pequeña carpeta de datos en tu teléfono móvil, por ejemplo, que tú puedes ir con el NFT well, usando. la idea es es un parte en parte de software, por ejemplo, called Secure Element. en un móvil. Por ejemplo, es la misma idea de, por ejemplo, con Apple, reserva tu propia identidad. Es parte del software.
es la misma parte del PCE usada por el Aero Offline. So, es más técnico, pero también es más interesante. Que creo que es un punto a favor, aunque vaya a haber límites, creo que es un punto extra a favor también para el Y Eurovisaje. de hecho, cuando el Parlamento responder al propuesta de la Comisión, ellos, em, 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 di- em, well, el Comité de Economía del Parlamento Europeo dijo que ellos prefieren el digital offline y quizás, en su opinión, el digital debería en dos etapas. La primera offline y en más futuro el digital online. So, el offline, la opción offline es más aceptable de la gente, incluso de la gente a la derecha. Well, centro derecha en el Parlamento, porque a la derecha totalmente contra este proyecto. Pero la tecnología de offline, sí, es más seguro también. Ok, pues por mi Ya, parte he aprendido mucho hoy, así que te lo agradezco enormemente. La idea sí, original que era un debate en pro y en contra, pero creo que esto de cara a mí y de cara a cualquier espectador que lo vea va a ser más enriquecedor, porque al final sí es cierto que es una tecnología muy polémica, pero también una tecnología muy desconocida, precisamente por eso que comentas tú, que la gente se va informando en base a las polémicas que va exponiendo ciertas personas, cuando luego resulta que las polémicas son miedos ficticios, no miedos reales. Es un, tú conoces idea de psicología, es de un prueba de Rorschach test. em, es cuando muchas ven en él una amenaza existencial en la libertad, pero en su sociedad no confía en sus tribunales, en su constitución, en los límites de jurisdicciones, al poder público. El problema no es el héroe digital, fundamentalmente. El problema es la confianza en el propio Estado de Derecho. Totalmente. Y los liberales ven cualquier cosa en este prueba de Rorschach, pero de hecho nada existe. Sí. exacto. Y si no confías ni en las instituciones básicas que en teoría deberían ser el valor de También te lo democracia. están poniendo difícil para confiar últimamente. Bueno, más allá de Sánchez, Que bueno, con toda la mierda que está saliendo, se ve un tipo de luz. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? precisamente de cara a lanzar una lanza a favor a nuestro propio sistema jurídico, el hecho de que esté saliendo todo esto demuestra que, aunque sea lento, antes o después funciona. Sí, sí. Así que, Por eso digo que ha llegado tarde, pero ha llegado, que ya es algo. exacto. Pues Rashid, muchísimas gracias por haber venido, muchísimas gracias por habernos iluminado en este paseo tan oscuro de misterio que tenían y enredaba la moneda digital europea. Espero que te lo hayas pasado bien explicándonos esto. Y ya se conocían Iván y tú, yo había oído hablar mucho de ti, encantado de haberte conocido por fin, aunque no haya sido en persona, ya habrá tiempo para eso, espero. Bueno, más que Y no sé conocerlo. si quieres añadir algo más, o si Iván tú quieres añadir algo más, o lo Sí, podemos... a mí me gustaría añadir algo más y después ya dejo a Rasid para que como invitado creo que debería ser el último y Sí, un le damos a alegado finalizar, final. pero no a finalizar llamada. Eh, por mi parte solo quería dar las gracias a los dos. Felipe lo considero mi hermano y es uno de mis mejores amigos y tú Rasid también ya sabes que eres de mis mejores amigos. Así que para mí estar aquí junto con vosotros y compartir este espacio es muy especial. Por fin que os conozcáis entre vosotros y sobre todo pasar cualquier rato con vosotros es bueno. Así que muchísimas gracias por venir. Espero que esta sea la primera de muchas, Rasit, y que hagamos muchísimas más cosas así, que creo que será muy divertido. Y gracias por enseñar tanto y sobre todo el peso que creo que tiene este vídeo de cara a la gente, la cantidad de dudas que tiene, creo que le vendrán muy, muy bien quitar todos estos mitos y todo el desconocimiento que hay sobre Incluso a los que no tenían dudas, ahora las tendrán. Así Gracias, que mil gracias. gracias, Rasit. Gracias por venir.
Gracias. Adelante, si quieres decir algo así. No, de hecho, esa es mi primera vez En español, ¿no? discutimos ese tema en español. Primera vez. So, Cierto, porque es más, tú y yo nunca solemos hablar en español, así que... Bueno, hoy hemos hablado en español en pos del público español que tenemos, porque por poder podríamos haber hablado en inglés sin ningún problema. sí, sí, de hecho, os dije, sí, este proyecto honestamente no es muy interesante. Ya lo veo. Es un proyecto muy técnico y la gente, los liberales especialmente, deberían leer más. Antes Estoy de acuerdo. formar su opinión sobre un proyecto muy técnico. Completamente. Creo que es algo muy importante y es, por desgracia, algo que hacemos, ¿no? Y más en España, quiero decir, tenemos por suerte grandes referentes que suelen dar opiniones y eso lo lleva a muchas opiniones casi de bar. Seguimos una opinión en la que alguien dice A, entonces el que interpreta A se acaba imaginando B, después el que lo ha oído añade algo más y C y al final se crea un bulo enorme y una cantidad de historias relacionadas que nada tienen que ver con el quizá el A, el único que quizás se había formado al principio que se le explicó una pequeña cosa y se ha vuelto en una bola enorme. Mm. Y es algo que creo que tenemos que hacer, tenemos la obligación de, sobre todo de cara, y más cuando hacemos este tipo de opiniones y sobre todo luchamos por defender la libertad y queremos que la gente sea más libre. La libertad sin conocimiento no es libertad, es otro tipo de esclavitud. Y creo que es muy importante que la gente tome el hábito de informarse y de no asumir todo lo que oye como una verdad, sino como un incentivo para informarse y querer saber más. Así que creo que esto vendrá muy bien para que muchos se quieran informar. Sí, Y lo dicho, otra vez, mil gracias a los dos y muy feliz de este momento. Para mí es un hito importante. Y muchas gracias a todos los que vean el vídeo, nos escuchen y comenten en la cajita de comentarios su opinión. ya, listo. Gracias a todos. Chao. Gracias. Chao, chao.